Hola, ¿cómo estás? Hoy te traigo una propuesta diferente. Tengo aquí detrás un Aria Pro 2 SB1, un bajo, pues tipo más o menos entre comillas Music Man, con una sola pastilla, con un puente bastante sencillito que vamos a escuchar. ¿Qué vamos a hacerle? Le vamos a probar varios puentes. Tengo aquí un puente, dos puentes, tres puentes y hasta cuatro puentes distintos. Todos de Guiker, me los ha enviado la marca para que los pruebe, para que te los traiga y veamos a ver qué tal, si cambia el sonido, si no. Primero de todo, quiero que veas el puente original. Fíjate, puente estándar totalmente, tipo vintage, sencillito, quizá con algo más de masa. Después lo pesaremos cuando lo quite. Tengo aquí la báscula y voy a ir pesando todos los puentes para también que tengas esa referencia, y te iré comentando también en la página web de Guiker o Geiker o Guiker, no sé cómo se pronuncia, pues te voy a ir comentando cuáles son los modelos, el precio. Son todos bastante económicos, pero de mucha calidad. Esto pinta muy muy bien. Pues bien, nos vamos a poner de cara a la faena con el desatornillador. Empezaremos por este puente, que es el de corte un poquito más vintage, que pesa 170 gramos. Bueno, voy a quitar el otro y vamos a ver cuánto pesa el que lleva de serie. Tenemos una pequeña pega, y es que el puente este es un poco peculiar, porque tiene únicamente 4 tornillos. Pues bien, el peso de este puente es 134 gramos, comparado con los 170, te había dicho, ¿vale? 168. Así que bueno, la diferencia no es muy acusada, pero bueno, vamos a ver cómo podemos montarlo. Sí, yo creo que... Ostras, esto no cuadra. Vale, bueno, vamos a poder poner únicamente 2 tornillos para no ponerme ahora a taladrar cosas, ¿vale? Así que bueno, vamos a poner únicamente 2 tornillos, que yo creo que más o menos para ahora, para esta prueba, es suficiente. El puente tiene algo muy interesante. Fíjate que parece un puente tradicional, bueno, te lo voy a enseñar ahora. Pero fíjate que tiene los agujeros de, digásemos, encordado rápido, es decir, que podemos encordar directamente, te lo voy a enseñar, ¿vale? Podemos encordar directamente, meter esto por aquí y aquí ya lo tenemos. Esto, por cierto, es uno de los mejores inventos que se han hecho jamás. Destensas unas cuerdas en cuestión de segundos. Fíjate, aquí lo tengo ya montado, solo con 2 tornillos. Peligro, pero bueno, en principio yo creo que no tiene que haber problema y tiene que ser bastante fiable y en fin. He bajado un poquito las selletas, ¿vale? Porque venían un poquito más altas. La acción está ahora bastante bajita. Vamos a ver esta diferencia, si estos, creo que 30 gramos de más, se notan. Y bueno, venga, vamos a ver qué tal suena. Mis impresiones, así sin escuchar, es que, bueno, suena bastante parecido al otro. En cuanto a resonancia también, quizás lo noto algo más articulado. Venga, pues vamos al siguiente puente, que puede ser, por ejemplo, este modelo. Este es el modelo, el 1050, solo 17,90, y eso que a veces pues hay cupones de 15% de descuento, alguna cosita. Van saliendo diferentes promociones, casi 240 gramos, o sea, un puente pues ya con una masa bastante importante. Y bien, no sé, las impresiones primeras, se ve un puente... Mierda, he abierto el compartimento de los tornillos. Mira, fíjate. Bien, esto mete
Mete muy buena pinta, la verdad. Bueno, actualización. No puedo colocarlo porque no coinciden los tornillos. En este bajo no puedo colocarlo. Así que tenemos que pasar al siguiente puente, que este es tipo Sandberg. Voy a ver qué modelo es. Cromado. Bueno, pues puente también muy económico. Vamos a ver lo que pesa. 218. Un pelín menos que el anterior y a ver si hay un poquito más de suerte. Y podemos colocarlo. Vamos a ver. Superponerlo. Jolipa, pues este tampoco. Este tampoco podemos colocarlo. Tendríamos que hacer nuevos agujeros y ya solo queda la joya de la corona. Este es el puente pues de gran masa, el superior, que sería este. Esto es una pasada, fíjate que tiene, puedes modular perfectamente la distancia entre cuerdas. Y este por lo menos en el fretless pude... Joder. Pues bueno, cambio de planes, ¿vale? Ya que este Aria Pro 2 tiene los agujeros un poquito especiales, vamos a seguir la prueba, pero con el fretless. Ojalá pudiera traer un Jazz Bass normal, pero ahora mismo no lo tengo en casa. Así que, bueno, vamos a hacer la prueba con el fretless, ¿vale? Venga. Bien, hostia, este bajo me flipa. Es de los mejores fretless que he tocado en mi vida. He tenido Vigier, he tenido Sandberg. A veces hay unidades que son milagrosas. Esta es una pasada, 4 kilos justos. Y eso que todavía no le he cambiado los afinadores, le voy a poner unos ultra ligeros y se va a quedar en 3.900, más o menos, o poco más de 3.900. No, ¿qué va? 3.900, menos de 3.900 se va a quedar. Bien, pues vamos a por ello, le doy a grabar y toco 4 cositas. Primero voy a tocar con las 2 pastillas, con la del mástil y con la del puente. O al revés, la del puente y la del mástil. Y el tono siempre abierto. Mástil. Este es el GB403, el que acabas de escuchar, fíjate en negro. Mi intención, bueno, aparte de los potes, estos también son Wicker, al estilo Sadowski. Son unos potes increíbles, son de los más sencillos, échale un vistazo a la web porque tienen unas perillas que son alucinantes, son increíbles. Vamos a empezar a quitar cuerdas, a cambiar puentes. Vamos a empezar quizás con este que es un poquito vintage, ¿vale? Este que has escuchado no es muy pesado y de hecho pues suena más o menos parecido al original. Así que bueno, vamos a ver este, a ver qué tal. Pues bueno, mira, ya que estamos, 154 gramos, 154, 170, 169. Bueno, poca diferencia, ¿vale? Unos pocos gramos de diferencia. Y vamos a colocar este puente. Hostias, es que no cuadran. Bueno, pues el primer puente... el primer puente no puede ser, ¿vale? Vale, pues el tipo Sandberg necesitaría otro tipo de agujero y este de gran masa estándar también.
Es decir, que cuidadito porque seguramente estos dos puentes son para bajos no tipo jazz bass tradicionales o en todo caso tendrías que hacer agujeros. En cambio este, que es, digásemos, el buque insignia de la marca, este sí que funciona con puentes pues tipo Precision, jazz bass, tipo Fender, ¿vale? Pues bien, este puente permite cuerdas a través del cuerpo, eso sí, este bajo no lo tiene, pero lo podrías meter, por ejemplo, en un Sire, en un Marcus Miller, podrías meter perfectamente este puente. Pongo las cuerdas y ahora pues vamos a grabar, ¿vale? Venga, hasta ahora. Pues aquí tenemos el puente montado. Observación, y esto es común a casi todos los puentes de gran masa o muchísimos de ellos. Al ser más altos, lo que ocurre es que la altura mínima, pues es eso, es más alta, ¿vale? Aquí las selletas están abajo de todo y si te fijas la altura, pues es bastante elevada. Ya te digo, esto pasa con muchísimos puentes de gran masa. Solución, pues simplemente meter una cuña en el mástil para modificar un poquito el ángulo del mástil y hacer que quede todo más bajo. Eso muchas veces es la solución. Ahora vamos a escuchar pues tal y como suena con esta altura que es elevada, pero bueno, es más o menos aceptable. Así que bueno, venga, vamos a ver qué tal suena y cuál es la diferencia con el puente anterior. Pues bueno, hasta aquí la pequeña comparativa. Dime qué te ha parecido, tanto con un bajo como en el otro. Ojalá hubiera podido comparar todos en el mismo bajo, pero no ha podido ser por cuestiones. En fin, siempre que vayas a comprar un puente, sea de Geiger, de Buiker o de cualquier marca, mira muy bien los agujeros porque hay diferentes tipos de puente. Yo personalmente es la primera vez que experimento con puentes, así que bueno, esto sirve como sobreaviso para ti, para cuando mires puentes, para mejorar. Ve con mucho cuidado con los agujeros si no quieres tener que hacer agujeros nuevos, que bueno, siempre es una opción. Hasta aquí el pequeño experimento, espero que haya sido interesante y nada más, muchas gracias por tu tiempo y hasta muy pronto.